De ahora en adelante, muchachos, cuando accesen alguna em, grabación de, digamos, ya después de que yo dé la tutoría por medio de YouTube, tienen que llenar un formulario que va a estar en la descripción del video, porque de esa manera lo está eh, estipulando el Departamento de Orientación y Psicología. Así que si están viendo el video, porfa, llenen ese formulario de la descripción. Una vez dicho eso, vamos a empezar con lo que corresponde a la tutoría de hoy. Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy son las ecuaciones de Clairaut. Entonces, ecuaciones de Clairaut. Se escribe así. Sí. Ok. Entonces, las ecuaciones de Clairaut tienen una singularidad, que es que todas las ecuaciones de Clairaut, todas tienen una solución singular. ¿Alguno se acuerda qué es una solución singular? ¿Alguien que se acuerde? Nadie. Una solución singular de una ecuación diferencial es aquella que no se, a ver, ¿cómo decirlo? No se infiere directamente de la ecuación que obtenemos. Es decir, tenemos la solución general y y la solución singular no está incluida en esa solución general. Entonces, todas las ecuaciones de Clairaut tienen una solución singular. Entonces, para este método, vamos a ver cómo calcular la solución general y cómo calcular la solución singular. ¿Ok? Me parece que se... No. Sí, si uno a alguien, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces, ¿cómo se ve una ecuación de Clairaut? Una ecuación de Clairaut tiene la forma tiene la forma y es igual a x, siendo x la variable independiente y y la dependiente, como se va a ver ahora, puesto que esta es la que está derivada, más una función que depende de y', siendo esta f derivable, entre coma, f derivable. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros veamos una ecuación de esta forma, debemos reconocer que es una ecuación de Clairaut. Ok. Entonces, si tenemos una ecuación de Clairaut, vamos a tener una solución general y una solución particular, que era lo que les comentaba al inicio. La solución general es sumamente sencilla y va a ser y igual a c, que es el parámetro arbitrario que se calcula en caso de que nos den alguna condición inicial, más una función
con respecto a C. Que eso ya casi vamos a ver cómo es eso de la función. Por otro lado, la solución particular de esta, perdón, particular no, singular, la solución singular. La particular es cuando se le da un valor al parámetro de la ecuación general. La singular es la que no está incluida en la solución general. Depende de dos condiciones que vamos a ver a continuación. Que es que x va a ser igual a menos f' de t. Y nuestra y va a ser igual a menos t por f' de t más f de t. Y tal vez hasta este punto se ve un poco enredado, pero con un ejemplo vamos a empezar a ver cómo las cosas empiezan a tener más sentido. Así que vamos a pasar justamente al ejemplo, en el que nos vamos a basar en esto que ya escribimos por acá. Entonces, tenemos un ejemplo. Entonces, de hecho vamos a hacer dos ejemplos para que quede lo más claro posible, porque a veces es como un poquillo complicado entender. ¿Alguien trae alguna duda acerca de ecuaciones de Clairaut que le gustaría que solucionara? No. Ok. Entonces, el ejemplo que traigo para el día de hoy dice que es la siguiente ecuación diferencial. Z es igual a W por Z' menos tangente de Z'. Que si vemos coincide con la forma que tenemos de una ecuación de Clairaut. Tenemos Z, que en este caso es la variable dependiente, por la variable independiente W, por la derivada de la variable dependiente, más una función que depende de la derivada. Es decir, en este caso, menos tangente de Z'. Y entonces así además, la tangente de Z' es derivable. Entonces así, identificamos que esta que tenemos acá es una ecuación de Clairaut. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a determinar una función auxiliar, que es f de t. ¿Qué va a ser f de t? F de t va a ser justamente esta función que tenemos aquí, esta f de y'. Pero vamos a hacer que esta y' sea nuestra variable auxiliar t, que nos va a ayudar en la resolución del ejercicio. Entonces, en este caso, nuestra f de t va a ser igual a menos tangente de t. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? De momento sí, gracias. Genial. Entonces, esta parte de definir bien nuestro f de t es sumamente importante, porque básicamente de esta definición va a depender el resto de nuestro ejercicio. Entonces, inicialmente, vamos a encontrar cuál es nuestra solución general para esta ecuación diferencial. Y vamos a volvernos al resumen, que dice que la solución general está dada por, en este caso, z igual a c por w más una función de c. Entonces, tenemos que z es igual a
una constante parámetro por W más una función de C. ¿Cuál va a ser esa función de C? Esta misma función que tenemos por aquí. Entonces, esa función es menos tangente de T. Entonces aquí en vez de un más, va a ir un menos tangente y en vez de la T, según lo que tenemos en el resumen, va a ir una C. Y esa es la solución general de nuestra ecuación diferencial, que es lo que tenemos por acá. Ahora vamos a pasar a determinar nuestra solución singular de esta ecuación diferencial, porque como vimos al inicio, al ser de Clairaut, todas tienen una solución singular, que está dada por x igual a algo y y igual a otra cosa. Perdón, aquí no es x y y, que es w y z. Entonces, aquí es w y aquí es z. Entonces, dice que nuestra variable independiente va a ser igual a la menos derivada de f de t. Es decir, que si nuestra función es tangente de t, ¿cuál es la derivada de f de t? Para anotarla aquí al lado porque la vamos a necesitar. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Nadie se ¿La cual? acuerda. La derivada de tangente de t con respecto Es a t. 1 más tangente al cuadrado de t. Sí, o bien secante, ¿verdad? Es equivalente, secante al cuadrado de Ah, t. pues, Pero sí, son expresiones equivalentes. Entonces, bueno, y el menos, no lo podemos dejar olvidado, queda un menos. Entonces, la menos derivada de f de t va a ser solo secante cuadrado. Entonces, aquí tenemos secante cuadrado de t. Eso va a ser nuestra variable independiente. Ahora, nuestra variable dependiente dice que va a ser menos t por esa misma función derivada más la función sin derivar. Entonces vamos a tener que menos t con el menos del secante, nos va a ir este menos. Entonces nos va a quedar t secante cuadrado de t más la función original que tenemos, que es menos tangente. Entonces este más se nos va a ir. Nos queda un menos tangente de t. Y esta de aquí es nuestra solución parametrizada. ¿Por qué? Porque estamos parametrizando nuestra variable independiente w con respecto a t y nuestra variable dependiente z con respecto a t también. ¿Queda claro? Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna duda? De casualidad, o seguimos con el siguiente ejemplo. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hacer otro ejemplo con este método de Clairaut para que quede súper claro. Entonces, tenemos que nuestra ecuación diferencial va a ser z, blanco, blanco, z es igual a x por z' más 1 más 4
z' al cuadrado. Ok. Vemos que una vez más tenemos nuestra variable dependiente igual a la independiente por la primera derivada de la dependiente, más una función que depende de la dependiente derivada. Entonces podemos identificar que esta es una ecuación de Clairaut. Por lo tanto, vamos a definir nuestra función auxiliar, f de t, que va a ser equivalente a nuestra función que depende de z'. Es decir, que va a ser igual a 1 más 4t a la 2. ¿De acuerdo? Luego, conociendo esa función, vamos a encontrar la solución general y la solución singular. La solución general va a estar dada por z igual a c por x, que es nuestra variable independiente, más esta función auxiliar, pero con respecto a c en lugar de a t. Entonces, más 1 más 4c a la 2. Que, como en cualquier otro caso, podemos observar que esto se va a tratar de una sola constante, pero tenemos que tomar en cuenta que esta c y esta c tienen el mismo valor. Así que si nos dan un valor de z y x, no podemos simplemente hacer todo esto que está en azul como una sola constante, porque entonces tendríamos dos incógnitas en lugar de una, que es una sola c. Para que lo tomen en cuenta. Luego, la solución particular, una vez más, va a estar dada por x y z parametrizadas con respecto a t. Entonces, tenemos que nuestra variable independiente va a ser igual a menos f' de t, y nuestra variable dependiente va a ser menos t, f' de t, más f de t. Entonces vamos a calcular esa derivada. F' de t va a ser igual. ¿Alguien que me diga cuánto es esa derivada muy sencilla? ¿8t? Correcto. 8t. Ok, entonces conociendo eso, nuestra x, que es menos f' de t, nos va a dar menos 8t, y z nos va a dar t por f' t, o sea, 8, que 8 más horrible, 8 t al cuadrado, más nuestra función de t, que nuestra función de t es 4t a la 2 más 1. Más 4t a la 2 más 1. Ahí no es menos 8t al cuadrado. Vamos a ver. Tenemos que y va a ser menos t por f' de t. Y sí, tiene usted toda la razón. Falta un menos. Por el menos ft. Es correcto. Ok. Entonces, como iba diciendo, podemos sumar estos dos, ¿verdad? Porque ambos son t a la 2. Entonces nos va a quedar un 12 t a la 2 más 1.
¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Ok. En algunos casos, dependiendo del ejercicio, a ustedes les pueden pedir la solución eh, singular parametrizada, que es como la tenemos en este caso, pero también les pueden pedir la ecuación, digamos, de la solución singular que dependa solo de nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente, sin esta t que estamos usando como variable auxiliar. Y entonces, ¿qué se hace? Sí, Perdón, Alejandro, creo que más bien sumó el 8 y el 4, ¿no sería más bien sí, menos 4? tiene toda la razón, porque acá vi el problema del signo. Ok, ahí, ajá, aquí es un menos 4. Ujú. Ok, entonces, en el caso que ustedes les pidan que esté la ecuación solo en términos de este caso z y x, lo que hacemos es despejar la t, es decir, que nos va a quedar que t es igual a menos x octavos, dando ese menos 8 dividido, y lo sustituimos en esta ecuación que tenemos aquí. Entonces nos va a quedar que z es igual a menos x octavos, que me comió un 4, que vamos a escribirlo aquí, menos 4, x octavos al cuadrado más 1. Y entonces se puede dejar así, pero simplificándola un poco, z va a ser igual a, aquí me comió menos también, menos, entonces menos y menos se van, y entonces me va a quedar 4, 8 a la 12 es 64, entonces nos va a quedar x entre 16, si no me equivoco, el x a la 2 más 1. ¿Alguien me confirma que hice las cosas bien? Vamos a ver, la calculadora me ayuda. 4 entre A mí me dio igual, Sí, pero con un negativo, ¿por qué un negativo? porque creo que el negativo que está dentro del paréntesis se va por el cuadrado, entonces el negativo de afuera del 4 Tiene se toda la vuelve razón. negativo. Todita la razón. Sí, este negativo está incluido en este cuadrado y entonces se va y el negativo de afuera se mantiene. Ok. Entonces, finalmente, esta de aquí va a ser la solución explícita a nuestra ecuación diferencial de Clairaut. Bueno, la solución singular explícita de nuestra ecuación de Clairaut. Y esta es la solución general de nuestra ecuación de Clairaut. ¿Todo claro? ¿Alguno tiene alguna Una, duda acerca de este método? Sí, dígame. es, este, es importante sacar siempre la solución explícita. Depende de si en el ejercicio se lo indican o no. Si no se lo indican, no es necesario. Entonces se puede dejar con el T. Exactamente. Si ustedes no les indican que tiene que salir la solución explícita, su solución puede quedar hasta aquí. Y qué cuadrado más feo. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Genial. Muy bien. Continuando con el siguiente tema que tenemos para el día de hoy, vamos a ver el tema de variable ausente. Variable ausente. Ahí no me está ayudando esta pizarra. Ok, en variable ausente tenemos dos casos de variable ausente, porque puede estar ausente nuestra variable dependiente
o puede estar ausente nuestra variable independiente. Y cada uno tiene su particularidad a la hora de resolverse, aunque son bastante parecidos. Entonces, primero vamos a ver variable dependiente ausente, que es realmente el más sencillo. ¿Por qué no quiere? Ahí está. Variable dependiente ausente. Ok. Entonces, en estos casos, es decir, si tenemos la típica ecuación diferencial de y entre dx, va a estar ausente y o y', y doble prima, pero sí va a estar y3' y y4'. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que tienen nuestras ecuaciones de variable dependiente ausente. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Se hace v igual a la derivada de menor orden, que usualmente solo van a haber dos derivadas, presente en la ecuación. Pero para verlo más claro, vamos a realizar un ejemplo. Entonces, ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. 3x a la menos 3 r' al cuadrado r doble prima es igual a 3x a la menos 4 por r' a la 3 más 10x. Ok, usted se topa esta ecuación en el examen y usted dice, pero ¿cómo? Si se supone que nosotros estamos viendo ecuaciones hasta el primer orden y aquí me dicen r' y r doble prima. Ustedes tienen que fijarse que en esta ecuación no tenemos a r normal incluida en la expresión. Entonces, como dice acá, la variable dependiente está ausente. Porque no tenemos ninguna r sin derivar. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que es una ecuación de variable ausente, en este caso la dependiente, y va a hacer lo que nos dice aquí. Se hace v igual a la derivada de menor orden presente en la ecuación. ¿Cuál es la derivada de menor orden presente en la ecuación? R'. Entonces vamos a decir, sea v igual a R'. Y por lo tanto, v' igual a R doble prima. ¿Ok? ¿Todo claro está ahí? Sí, claro. Genial. Sí, gracias. Entonces, vamos a sustituir en la ecuación esa nueva variable que tenemos ahora. Cabe recalcar que, digamos, si nosotros aquí expresamos esto como diferenciales en lugar de como variables con comillas, vamos a hacerlo porque es un punto importante. Aquí tendríamos dr, dx, aquí tendríamos dv, dx, d2v, dx2. Eso es sumamente importante, es decir, tanto r como v están siendo derivadas respecto a x. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Porque en este caso, nuestra ecuación, si nosotros igual lo expresamos como estaba antes, es decir, r y aquí v' y aquí r', aquí v' y aquí r doble prima, sí calza. Pero para el siguiente caso que vamos a ver, que es la variable independiente ausente,
es muy importante prestarle atención a eso. Así que aquí sí lo voy a escribir con comillas, como lo había hecho originalmente. Entonces tenemos que R', que es de R de X, es igual a V, y R' es igual a V', igual a 3x a la menos 4 por R', que es V, a la 3 más 10x. Creo que le falta al cuadrado ahí de la Ajá, V. de esta, correcto. Muchas gracias. Ok, entonces ahora tenemos esta ecuación. ¿Qué forma le ven ustedes a esa ecuación ahí más o menos? ¿Cómo proseguirían? Ahí para que vayan practicando los métodos que ya hemos visto hasta ahora. ¿Alguien que me ayude? ¿Qué paso harían a continuación? ¿Qué se les ocurre? Separables. Separables. Ok. Intentémoslo, ¿verdad? Vamos a hacer... Es que la verdad lo veo como muy desordenado, entonces no sabría. Ok, pero dígame entonces qué se le ocurre para ordenarlo y ver si efectivamente es separables. ¿Por dónde empezaría? ¿Conoce a alguien que le ayude al Jeremy? ¿Qué se les ocurre hacer a continuación? Si ustedes le presentan esto en el examen y ok, ya ustedes se dieron cuenta que era de variable dependiente ausente y entonces hicieron el cambio de variable respectivo y les quedó esta ecuación. ¿Qué le hacen a esa ecuación? ¿Alguien con alguna idea? Nada está mal, aquí exploramos y vemos qué sirve y qué no sirve y aprendemos todos. A mí la verdad no se me ocurre nada porque no he repasado mucho la materia. Ok. Bueno, vamos a empezar, si les parece, por agarrar este 3x a la menos 3 que está aquí y pasarlo aquí a dividir. Para ver qué nos queda. Ir acomodando esa ecuación a ver qué le aplicamos. Entonces, agarramos y nos quedaría v al cuadrado, ya sin el paréntesis, por v' va a ser igual a este 3x a la menos 3 va a pasar aquí como un tercio por x a la 3. Y entonces nos va a quedar, este 3 se nos va a ir con el 3. Va a quedar solo un x a la menos 1 por v a la 3 más 10 tercios por x a la 4. ¿Todos de acuerdo con esa ecuación que está escrita ahí? Sí, Ok. Genial. Y si ahora decimos, ok, para dejar esta v' y ver si de casualidad es variables separables, pasamos este v a la 2 aquí a dividir. ¿Qué les parece? Entonces nos va a quedar v', que va a ser igual a x a la menos 1. ¿Saben qué? De una vez pasemos este x a la menos 1 por v a la 3 a este lado. A ver qué nos resulta eso. Entonces nos va a quedar un menos x a la menos 1. Y este v a la 2 está dividiendo, entonces nos va a quedar aquí un v igual a un 10 tercios x a la 4. Y aquí nos va a quedar un v a la menos 2. ¿Todos de acuerdo hasta ahí?
Ok. Entonces, esta ecuación que nosotros tenemos aquí al final, ¿cómo qué forma le ven ustedes de los métodos que hemos visto hasta ahora? Porque digamos, cuando nosotros hacemos este cambio de variable de v igual a dr entre dx y de v de x de 2v de x2, tenemos a la ecuación que nos queda resolverla por alguno de los métodos que ya conocemos. Entonces, ¿qué forma le ven ustedes a esta ecuación? Se podría hacer otro cambio de variable, ¿no? Ok, ¿y qué cambio de variable sugiere? De v entre x por otra variable. Ok, z, por ejemplo, digamos, decimos sea z igual a u entre x, así. Sí, Ok, ¿por qué? Es decir, ¿por qué decidís ese cambio de variable? nada más porque veo que en ambos lados se puede cambiar, hacer ese cambio. Ok, entonces intentémoslo, a ver qué nos da. Entonces, por lo tanto, dz de x nos quedaría. Hagamos una cosa, reescribamos esto antes de derivarlo como z por x igual a v. Y ahora sí, derivémoslo. Entonces nos quedaría dz por dx por x más z, aplicando la regla del producto. Y eso sería igual a dv de x. ¿Todo bien hasta ahí? Hola, hola. Sí, Ok. Entonces, vemos esto de aquí. Tenemos que z entre v es esto que tenemos aquí. Luego v' sería... suave. Entonces, intentando sustituir esto que tenemos por acá, nos quedaría que este v' sería igual a esto que tenemos aquí, de z entre x por x más z, menos z, ¿verdad? Porque esto que tenemos aquí es exactamente igual a esto, reescrito. ¿De acuerdo? Igual a 10 tercios. 10 tercios. Y digamos que este x a la 4 entre v a la menos 2, nosotros podríamos decir que es equivalente a x a la 2 por v a la 2 entre x a la 2 y esto a la menos 1, ¿verdad? Y entonces nos puede quedar un z a la menos 2 ahí. Entonces nos quedaría un x a la 2, z a la menos 2. Ok. Nos queda esta ecuación. Vieras que no entendí la sustitución del lado izquierdo. Ok, esto de acá. Ah. Ok, nosotros originalmente teníamos v' y nosotros calculamos que v' es igual a dz de x por x más z. O sea, que solo esta v que tenemos aquí arriba que casi no se ve es esta parte. Hasta ahí todo bien. Ah, Que es equivalente con esta parte que tenemos aquí. Luego tenemos esta parte de aquí, que si nos hacemos un poquito para arriba, vemos que es menos x a la menos 1 por v. ¿Qué es x a la menos 1 por v? Z. Reescrito, ¿verdad? Pasando el x a
en vez de con un exponente negativo lo pasamos para abajo, es decir, es z, que es esta z que tenemos aquí. Listo. Gracias. Con gusto. Ok. Acomodando un poquito esto, ¿verdad? Tenemos que esta z y esta z se nos van a ir. Entonces nos queda de z de x por x va a ser igual a 10 tercios x a la 2 z a la menos 2. Ok. Y entonces vamos a tener que si pasamos la x y el diferencial para aquel lado y la z para este, nos queda z a la 2 de z va a ser igual a 10 tercios x de x, ¿correcto? ¿Qué les parece? Sí, Ok. ¿Y qué forma tiene esto? y de variables separables. Correcto. Z a la 3 de 3 más que si pasamos este 3 a multiplicar al otro lado, digamos si en vez de así como lo tenemos, este 3 lo multiplicamos aquí, un 3 ahí, y entonces este entre 3 se nos va a ir y nos va a quedar solo z a la 2, z a la 3, perdón, más, no, más no, igual, disculpen. Va a ser igual a 5 x a la 2 más c. ¿Todos de acuerdo? Yo Sí. sí. Ok, genial. Oh, qué interesante, porque cuando yo lo resolví muy diferente a esto, pero esta sustitución que propusieron está muy buena. Algo que siempre, siempre, siempre tienen que acordarse. Siempre tienen que volver a las variables originales. Esta z, ¿a qué era igual? A v entre x. Entonces vamos a hacer v entre x a la 3 es igual a 5 x a la 2 más c. Pero ese no fue el único cambio de variable que hicimos. También hicimos un cambio con respecto a v. V era igual a dr respecto a x. Entonces eso también tenemos que escribirlo. De r respecto a dx, de x. Este x vamos a pasarlo a multiplicar así. Y ese a la 3 vamos a pasarlo al otro lado. Entonces nos va a quedar una raíz tercera de 5x a la 2 más c. ¿Todo bien hasta ahí? Perdón, me equivoqué. Aquí no es un menos 1. Borrar. No es un menos 1, es un menos 3. No, porque si pasé la raíz para aquel lado. Ok, sí, todo bien hasta ahí. Hola, hola. ¿Por qué es que es x a la menos 3? No, es un 1. Esto es un 1. Un 1 muy feo, pero es un 1. Bueno, ¿por qué es ese menos a la 1? Esa x ahí. Ok. Vamos a ver. Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo más pasito a pasito. Ok. Yo lo que hice fue este u entre x a la 3. Lo primero que hice fue pasar este elevado a la 3 a este lado como una raíz cúbica. Eso sí está bien. Sí, eso sí. Sí, entonces ya nada más v entre x y era d de r sobre d de x. De x por la x en vez de ponerla como una fracción.
la ponemos con exponente negativo. Que 1 más feo. 1. Mejor. Ok. Y esto, una vez más, pasaríamos este x a multiplicar a este lado. Y el de x también. Entonces nos va a quedar dr, que va a ser igual a 5x a la 2 más c por x de x. Integramos a ambos lados. O sea que este lado nos queda r. Este lado nos va a quedar integral de 5x a la 2 más c por x de x. Ok. Y esa integral, como yo no lo resolví así, no tengo idea de cuánto da. Pero vamos a averiguarlo. ¿Alguien tiene idea de cómo hacer esa integral? ¿Qué se les ocurre? Escucho propuestas. ¿A nadie se le ocurre nada? La verdad, no. Ok. Bueno, vamos a decir que resolviendo esta integral se me ocurre hacer u igual a 5x a la 2 más c. Entonces tendríamos que u', bueno, du, no u', du, sería igual a 10x de x. Entonces nos va a quedar que esta integral sería integral de raíz de u, ¿verdad? Y nuestro de x sería du entre 10x, es decir, 10 y esta x se va con esa x, nos queda aquí un du. ¿Todo bien hasta ahí? Es decir, esto es igual a lo de arriba. Y si yo ahora digo que este 10 lo saco de la integral y la u lo expreso como 1 a la 1 medio de u, y entonces me quedaría que 1 entre 10. Al integrar me queda, me va a quedar entonces que 2/3 por u a la 3 medios más la constante de integración d. Y vuelvo a la variable original. Digamos que u era 5x a la 2 más c. Entonces nos va a quedar que esto es igual a 1 entre 15, si no me equivoco. ¿Sí? Por, ¿cuánto dije que era? 5x a la 2 más c. 5x a la 2 más c más t. Suave, me comí algo. El 3 medios de aquí. Ya pensaba que me había hecho falta algo. Y eso es igual a R.
Cuando la variable independiente está ausente, es decir, que tenemos y y', pero no tenemos x, vamos a hacer la siguiente sustitución. Bueno, eso lo puedo escribir directamente. Se hace la sustitución. V es igual a y'. Cuando la variable independiente está ausente. Pero hay un detalle. Si nosotros decimos que dv, digamos, derivando esto, nos quedaría que v' es igual a y doble prima, pero expresando esto con los diferenciales nos quedaría que, disculpen, ay, bueno, ahí está. Ay, sí. Está dando problemas de esta pizarra hoy. Pero bueno, en fin. Vamos a decir que v', que expresado como diferenciales va a ser dv de x, porque siempre que nosotros definimos una nueva variable va a estar derivada con respecto a la misma variable independiente, pero aquí vamos a aplicar un truquillo. Vamos a decir que dv respecto a dy por dy, suponiendo que eso es una y de x. Y este de y entre de x es lo mismo que y', que aquí se me quitó el prima. Ok. Y entonces, esto va a ser igual a dv de y por v. ¿Quedó claro este cambio de variable tan particular? ¿Por qué es que sube ahí? Aquí al final, ¿Sí? porque dy entre dx es lo mismo que y y' sube. Ah, sí, sí, perdón. Descuide, para eso estamos. Ok, esto tienen que recordarlo muy, 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 muy bien. Siempre que vean una variable e, una ecuación con variable independiente ausente. Y vamos a hacer un ejemplo. Nos dan la siguiente ecuación. 2 y doble prima más 1, no, igual a 1, igual a 1 más y prima al cuadrado. Esa es la ecuación que nos están dando. Como ustedes pueden observar, ahí no tenemos ninguna otra variable además de y y sus derivadas. Es decir, que nos falta una variable independiente que por conveniencia vamos a definir que es x, porque realmente se le podría poner cualquiera. Entonces vamos a decir sea v igual a y' y por lo tanto aquí sí lo voy a expresar en diferenciales de y de x, por lo tanto dv de x va a ser igual a de y
segunda derivada de y con respecto a x. Ok, ¿qué pasa si ustedes agarran y sustituyen esto que tienen aquí directamente en la ecuación? Les va a quedar 2 por y doble prima, que es de v de x, igual a 1 más y prima, que es v a la 2. ¿Qué problema ven ustedes ahí? Es decir, ¿por qué no podemos sustituir eso ahí directamente? Porque hay 3 variables. Exactamente. Tenemos 3 variables, v, y x. Y una sola ecuación. O sea, no se puede resolver esto así como está. Por eso, justamente, es que tenemos que aplicar este truquillo que vimos aquí arriba. Entonces, nosotros vamos a tener que dv entre dx va a ser igual a dv entre dy por dy entre dx, y por lo tanto v' por v es igual a dv de x. Porque ahora este v' sí depende de y. Y solo, no, toda nuestra ecuación va a depender solo de v y de y. Y por eso sí se puede resolver. Entonces vamos a copiarla de nuevo, ya haciendo la sustitución. Tendríamos que 2y por este v', que vamos a recordar que es de v de y. Es decir, que tenemos solo y aquí y y aquí, dos variables, por v va a ser igual a 1 más v a la 2. Tenemos en toda la ecuación solo dos variables. Y por eso sí se puede resolver. ¿Qué harían ustedes con esta ecuación para resolverla? ¿Qué forma le ven? Está bastante sencilla. ¿Qué forma le ven de los métodos que hemos usado hasta ahora, desde el inicio del curso? ¿A nadie se le ocurre nada? A mí no, la verdad. Sí. Dígame. Separación. Exactamente. Si nosotros mantenemos el 2 aquí y la v aquí y pasamos lo que tenemos a la derecha para este lado, nos va a quedar v a la 2 más 1, y el de v que ya tenemos acá va a ser igual esta y esta de y lo pasamos para el otro lado, entonces 1 entre y de y. ¿Qué forma tiene eso? Y separación de variables. Exactamente. Entonces integramos ambos lados y nos va a quedar logaritmo natural de v al cuadrado más 1 igual a el logaritmo natural de y más la constante de integración. Que aplicándole un poquito de álgebra podemos llegar a que v a la 2 más 1 es igual a y más k con k igual a e a la c. ¿Todo bien? Y eso que acabo de hacer, como, ¿para qué es? Porque recuerden que siempre que hacen un cambio de variable tienen que devolverlo. Nosotros dijimos que v era igual a de y de x.
Con un dy de x aquí metido dentro al cuadrado y metido dentro de un logaritmo queda como incómodo, ¿verdad? Entonces por eso me deshice del logaritmo y ahorita que lo sustituya tenemos que hacer más álgebra para llegar a una ecuación que podamos resolver. Vamos a hacerle un poquillo zoom. Y entonces tenemos que dy entre dx. Vamos a hacer un truquillo aquí. Vamos a hacer desaparecer este 1 de aquí para que nos quede más sencillo todavía. Y vamos a decir que esta acá es e a la c menos 1. ¿Se entendió? Verás que no entiendo el paso de arriba de los logaritmos. De aquí a acá. Ajá. Ok, lo hacemos. Ok. Yo para deshacerme de estos dos logaritmos puedo elevar a ambos lados e a las expresiones que tenemos por aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ahí tengo un error que Check me lo dijo. Voy a la 2 más 1. 1 va a ser igual a e a la logaritmo natural de y más c. Y entonces, luego, sí, que dicha. A la logaritmo natural de eso, entonces me va a quedar solo el v a la 2 más 1, ¿verdad? Y este lado me va a quedar la suma del exponente, lo puedo dividir en e a la logaritmo natural de y, lo que me queda solo y, por e a la c, que va a ser una k. K igual a e a la c. Ahora sí está bien, antes estaba mal. Que dicha que me lo dijo para desarrollarlo. Ahora sí. Sí. Genial. Ok. Sí, claro, por eso no se entendía. Entonces, despejando esta v, me va a quedar igual a una raíz cuadrada de k por y menos 1. Y esa v, si recordamos, es de y de x. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Y entonces ahora aplicamos una vez más separación de variables. Nos va a quedar k por y menos 1. Aquí un de y aquí son un de x. Integramos ambos lados. Y la integral de la izquierda, ¿cómo se les ocurre hacerla? A mí se me ocurre que decir sea u igual a k por y menos 1. Entonces nuestro de u va a ser igual a k de x, de y, perdón. De y. Y entonces esto nos quedaría en blanco. 1 entre k por la integral de u entre raíz de u igual a integral de x. Y esto, simplificándolo todavía más, podríamos decir que es igual a u a la menos 1/2 por du. ¿Todo bien con eso? Sí. Ok. Y entonces, finalmente, integrando esto, nos quedaría
Díganme ustedes, ¿qué nos queda? Bueno, el 1 entre k se mantiene. Y la integral de u a la menos 1/2, ¿cuánto nos da? ¿Alguien? Un medio por u a la 1/2. Ah, no, me confundí todo. Es de 2 por u, 2 Ajá. por u a la 1/2. Correcto, ahora sí. 2 por 1. Y de ese lado nos queda nada más una x. Y devolviendo el cambio de variable, dijimos que u era igual a ky menos 1. Y entonces podemos decir que 1 entre k por 2 entre k por ky menos 1. Eso es la 1/2 igual a x. Y esa es la solución implícita de la ecuación diferencial. ¿Quedó claro? Y digamos, no quedó una C de esas integrales. Correcto, sí, tiene toda la razón. Más D. Porque C ya lo habíamos usado por ahí. Entonces, ahora sí. ¿Alguna duda? Ok, estaríamos por el día de hoy, muchachos, con los 3 métodos. El de Clairaut y las 2 opciones de variable ausente.